¡École! Oye, estábamos platicando ayer de hoy al chef que nos diste esto. ¿Qué tal estuvo, papá? Pero lo que vamos a oír ahora es al periodista. Enrique Villanueva. Muchas gracias. Vamos a picar. Vamos a picar la noticia en un lunes que como que de repente nos costó trabajo arrancar, pero ya estamos por acá. Exacto. Un fin de semana interesante. Tuvimos el G7 en donde Trump hizo ahí unas cosas medio raras. Por cierto, busquen las fotos de Jesko Tencel, son históricas. Cómo están todos los mandatarios en una mesa en donde está Angela Merkel tratando de explicarle cómo está la situación del G7 y de repente Trump en una situación totalmente seria y cerrada. Después se fue a Singapur, donde se va a reunir con Kim Jong-un en una histórica encuentro entre Corea del Norte y Estados Unidos. Y esto es lo que pues, podría suceder y por eso tenemos una cápsula relacionada con la nota de Corea y Estados Unidos. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cambió su postura sobre la ocupación japonesa de Corea. Así, tras la llamada reunión del Cairo, que sostuvieron China, Estados Unidos y Gran Bretaña, se determinó que a su debido tiempo, Corea sería libre e independiente. Corea corrió una suerte como la de Alemania, fue dividida entre los aliados. Corea se partió en dos alrededor del paralelo 38. Al norte, una mitad controlada por los rusos. En el sur, la otra mitad controlada por los americanos. En 1948, Rusia salió de Corea del Norte tras establecer un partido comunista con un líder, Kim Il-sung. El enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos empezó con el mandato de Kim Il-sung, padre de la República Popular Democrática de Corea, quien sentó las bases de la amenaza nuclear. Kim Il-sung estuvo durante 46 años en el poder, durante los cuales promovió la guerra de Corea y comenzó el programa nuclear norcoreano, con el aval de la Unión Soviética. La sucesión en el poder siguió con Kim Jong-il, el más diplomático de la dinastía. Inició una etapa de negociación con el compromiso de abandonar el enriquecimiento de plutonio, cosa que no cumplió. Más tarde, llegó el turno de Kim Jong-un, el actual líder supremo y nieto del padre fundador de Corea del Norte. En la etapa inicial de su gestión, permitió las inspecciones internacionales que controlan el armamento nuclear. Sin embargo, durante su mandato ya se realizaron 4 ensayos nucleares. Esta es la historia de tensión Corea del Norte, Estados Unidos. Por eso es importante esta reunión, principalmente por las cuestiones nucleares que están ahí involucradas y además, bueno, ha sido el pleito entre Estados Unidos y Corea del Norte. Vamos a ver qué sucede en este encuentro, porque, bueno, Trump ya dejó claro que hoy dice una cosa y no mañana, sino en el minuto siguiente puede tuitear otra. Se cambió. Exactamente. Está incontrolable. Está incontrolable, como está incontrolable las lluvias. Lo que sucedió este fin de semana en Jalisco fue impresionante. Zapopan vivió unos momentos muy, muy feos porque la avenida Patria se inundó, se desbordó el río. Pero de toda la vida se ha inundado, ¿eh? Exactamente, pero en esta ocasión estamos viendo escenas que son muy difíciles, ¿verdad? ¿No? Estacionamientos, centros comerciales inundados, el subterráneo inundado. Aparte, déjame decirte una cosa, perdón, es de bajada. Así es. Entonces, a mí me ha tocado estar ahí, de que los coches no pasan, y viene con una fuerza. Como río. Como un río. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes sabrían qué hacer en caso de una inundación? No. Si vienen en el coche, si vienen en el transporte público, si están en un centro comercial. La verdad, no lo sé. Porque nosotros pensamos que cuando viene una inundación tarda mucho, ¿no? De repente empieza a llover, se empieza a subir el agua y tú tienes como media hora, una hora. No, déjenme decirles que ante la naturaleza, en cuestión de segundos, el agua ya puede tener 3 metros, como fue el caso de esto. ¿Qué pasa si yo estoy en mi coche y de repente la inundación me empieza a marear? Exactamente. Tienes, primero, déjenme decirles, ¿cuánto tiempo crees que tú tienes que salir del coche? ¿Cuánto tiempo tienes en inundación? Pues antes de que se te llegue a las Más o ventanas, menos, ¿no? ¿cuánto tiempo le Pues calculas? que tendrás unos 3 minutos. 3 minutos. Tienes 30 7 segundos para salir del automóvil. Hay una estrategia que se llama POGO en Estados Unidos que viene de Pop the Seatbelt, o sea, quítate el cinturón, open the window, abre la ventana y get out.
Entonces, nosotros tenemos que aplicar en menos de 30 segundos, en este caso yo le agregaría, apagas el coche, pones el freno de mano, te quitas los cinturones, abres las ventanas y sales de ahí. Por ventana. Obviamente, primero tienes que salir tú y después ayudas a los niños o a los viejitos. Y hay varias recomendaciones. Lo primero que es, nunca lo subestimes. Nunca subestimes a la naturaleza. 30 segundos el coche ya puede estar inundado. La número 2, olvídate de las cuestiones materiales. Lo que más nos hace tardarnos es, híjole, mi coche, mi computadora, mi teléfono celular. No, adiós. Vámonos primero nosotros. Si nosotros vivimos, vamos a poder seguir trabajando para generar los bienes materiales. Así es. Prevención. Hoy que vayan en su coche, pregunten, ¿qué pasaría si en este momento se inundara? ¿Qué pasaría si en este momento tiembla? No porque seamos fatalistas, sino porque nos va a permitir planear. Porque seamos realistas. De repente yo voy en Valle Dorado o en Río Miscuac. Esas calles no se llaman así porque sí. Simplemente son zonas que están altas o bajas. ¿Qué pasaría si me ocurriera en este momento? ¿Cómo podría actuar? Y créanme que ese tipo de juegos, incluso hasta con sus hijos, ¿no? Oye, ponte en posición de choque. Entonces ya se agachan. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en quitarnos los cinturones? Vayan haciendo este tipo de ejercicios para saber cómo reaccionar. Sí. Luego, si tienen problemas, por ejemplo, con, híjole, mi celular, mis papeles, carguen de estas bolsitas que tienen los que se sellan. Los sillos, exactamente. En una emergencia sacas la bolsita, metes tu celular, la cierras y ya puedes empezar a actuar. ¿Por qué? Porque también es importante que al momento de salir le tengo que llamar al seguro, al 911, etcétera, etcétera. Entonces tengo la manera en comunicarte. Obviamente chequemos el servicio meteorológico, porque de repente si nos dicen va a haber lluvias fuertes, bueno, entonces ya más o menos sabemos lo que puede pasar, ¿no? Cuando estén en una inundación, sean muy precavidos porque puede haber zanjas y coladeras y que con la cantidad de agua, si tú no ves, ha habido casos en donde te succiona y bueno, sí. es muy peligroso. Con la electricidad también. Exactamente, también si estás en tu casa o en otra zona, ten mucho cuidado con la electricidad porque de repente los postes pueden estar haciendo contacto y bueno, peligro. No les quiero decir lo que pasa. Pero en el caso de aquí de Zapopan, esto que nos acabas de decir, todos estos tips, nos corresponden a nosotros. Así es. Pero ¿qué pasa? Porque yo llevo años yendo hacia allá y siempre que llueve es lo mismo. Entonces, no han hecho nada. Bueno, obviamente las autoridades tienen que tener las condiciones ideales para que el agua pueda tener su cauce. ¿Cómo podemos ayudar a los ciudadanos? Basura. No tirando basura, exactamente. Gran parte del problema es que las coladeras se tapan y obviamente también con estas cantidades de agua hay drenajes que serán imposibles poder darles cauce, nosotros ¿no? tenemos nuestra parte porque siempre nos quejamos de lo que no hacen ellos, pero nosotros ¿qué Pero estamos haciendo? a lo que voy es que como ya tienen mucho tiempo y han pasado inundaciones fuertes, ya hubieran tomado alguna medida alterna, porque está fuerte lo que está pasando. Las colillas de cigarros. Tenemos nota al respecto. Sí, Vamos a ver. Inundaciones de 3 metros en la vía pública, caída de árboles y suspensión temporal del servicio del transporte público provocó una fuerte tormenta registrada anoche, especialmente en la zona norte del municipio de Zapopan. No, ¿qué es esto? Ay, no. En el Vergel y Las Cañadas, la intensidad de la precipitación se midió entre 65 y 68 milímetros por metro cuadrado, con vientos superiores a 60 kilómetros por hora. Elementos de Protección Civil Jalisco desalojaron a personas que viajaban en los vagones del tren ligero a unos metros de la estación dermatológico. Quedaron en medio de una corriente de agua que alcanzó 3 metros de profundidad en Avenida Federalismo. Una persona presentó síntomas de hipotermia y fue atendida. El área operativa de Citegura explicó posteriormente que una falla en el suministro eléctrico generó que no operaran los cárcamos. El gobierno de Zapopan activó el Comité de Emergencias Municipal con una mesa de mando para la coordinación de acciones de atención que se realizaron por distintas dependencias. Protección Civil reportó el rescate de una persona arrastrada por la corriente unos 200 metros cuando viajaba en su vehículo en la colonia Nueva España. Una plaza comercial ubicada en Avenida Patria sufrió inundaciones en su primera planta. Varios túneles y arterias viales fueron cerrados a la circulación porque los niveles de agua alcanzaron casi el metro de altura. Para este lunes se pronostican más lluvias por el huracán Bud. Para Imagen, Adriana Luna.
Impresionante. Oye, qué fuerte. Me parece muy importante que digas del coche, que no lo vuelvas a arrancar. Exactamente. Cuando un coche está a punto de quedarse en una inundación, no lo traten de prender. ¿Por qué? Porque eso también podría afectar las cláusulas del seguro. Estábamos comentando también ahorita con Carlos. De repente hay algunas aseguradoras que puedes poner en la cláusula qué hacer en caso de inundaciones, de marchas, de desastres naturales, para que te cubran. Y es más, en algunos casos, si tú se inunda el carro y lo tratas de prender, eso podría ser un atenuante para que no te cubra el seguro. Entonces, ten mucho cuidado. Ahí. Exactamente. Y se me olvidaba, por ejemplo, cuando el coche te quedas atrapado, y no puedes abrir las ventanas, las cabeceras para eso sirven, para que tú los quitas y con esas puntas poder romper un vidrio de manera más fácil. Y rompes los medallones, los grandes, medallones, para salir más fácil. Los que sean más fáciles, el que sea en ese momento. Oye, perdón, y pensando esto, qué peligroso, porque para unas cosas son buenas y otras malas. Si tienes la película antiasalto, ¿cómo rompes? Exactamente, es un poquito más complicado. Normalmente el parabrisas es que nunca trae y bueno, eso podría ser ahí una opción. Porque bueno. Oye, pues un martillo. Llevar un martillito ahí. De hecho, hay unas puntas especiales que ustedes pueden conseguir en cualquier tlapalería que justamente son para casos de emergencia. En Estados Unidos es muy común que incluso en tu kit del automóvil traigas en la guantera ese tipo de artefactos. Oye, ya va a empezar la época de lluvia aquí en el Distrito Federal. Tomen precauciones. Que también pasa mucho acá. Y de verdad, no tiren basura. Y bueno, ya que estamos hablando de agua, vámonos con una noticia buena. Jacques Cousteau, ¿se acuerdan del famoso francés? Vamos a escuchar algo y de lo que hizo y de lo que creó y gracias a él. Sinónimo de la exploración subacuática, Jacques Cousteau es recordado como el buzo francés cuya mirada visionaria despertó nuestros ojos a las profundas maravillas del universo oceánico. Nació el 11 de junio de 1910, hace 108 años. Ingresó en la Academia Naval Francesa en 1930 y se convirtió en oficial de artillería. Pronto empezó a entrenarse como piloto, hasta que un grave accidente de coche truncó su carrera militar, pero no su pasión por el mar. El hecho definitivo que lo hizo embarcarse en la exploración de los océanos sucedió en 1936, mientras buceaba con gafas y a pulmón en la costa mediterránea de Toulon. Consiguió bucear a profundidades mucho mayores gracias a un invento revolucionario que desarrolló en 1943 junto al ingeniero francés Émile Gagnan, la escafandra autónoma. Así recorrió los mares y océanos durante 4 décadas a bordo del barco Calypso. Durante ese tiempo, Cousteau fue explorador, inventor, realizador de documentales y activista. Dejó a la sociedad un legado de 120 documentales y 50 libros que han dejado a millones de personas maravilladas por los ecosistemas marinos. Cousteau exploró los océanos para descubrirnos que bajo su vasta superficie había un mundo fascinante lleno de vida, y nos lo enseñó como nunca nadie lo había hecho. No sabíamos que sea Ay, oye, ¿cómo olvidarlo? ¿Pero de qué fecha era? Yo me acuerdo de los programas, yo lo veía cuando mi papá todavía 1936 empezaba. Ok, pero a mí me habrá tocado en el 70. 70, 80. Sí, 70 y tantos. Ya estamos 79, viejitos, 80. sí estamos viejitos, No, Carlitos. la verdad es que no me tocó. Francés. No, Es que era- oye, la escafandra ahora Exactamente. la usas en estos parques acuáticos para hacer caminatas por abajo Sí. del Como del muchas agua. cosas de la tecnología. Turística, Lo 100% que empezó ahora. siendo científico o militar, ahorita ya son de uso cotidiano Total, para divertirnos. Claro, Muy bien. claro. Y bueno, Oye, conocimos el mar gracias a él. Ayer vi algo en las noticias hablando un poquito de lo de las lluvias y no sé en qué delegación, a ver si luego nos mandan en redes sociales, acaban de implementar no sé, es como un sensor, una como antena parabólica para decir en qué zona de la ciudad va a llover más y creo que va a tener como un rango de 30 minutos antes. Sí, hay que tomar Entonces, todos ese eso va a tipo de estar muy bueno. herramientas. Eso está bueno. Y Ayer lo vi. conocer nuestra ciudad, de verdad. Si una calle se llama Río algo, Valle no sé qué, es por una situación. Recordemos hace 2 años, 1 año más o menos, las zonas de Santa Fe, justo donde estaban los valles, ahí donde construimos casas y donde construimos calles, se inundaron. ¿Por qué? Porque hace algunos millones de años era el cauce del río. Entonces, Y los centros tomen comerciales, las todo. precauciones. Oye, Barranca del Muerto, qué miedo, mi rey. Exactamente. Viaducto, Niño viaducto. perdido, entonces ahí, ¿no? Pero bueno, Gracias, Enrique Villanueva. nos vemos, que pasen excelentes. Pajaritos. Gracias. Vamos.